Hola. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se conecta Andrea. ¿Se me escucha bien? Vale, ya veo que va llegando la gente. Vamos a esperar a ver si se conecta Andrea y ya empezamos el directo. Hola. Veo mucha gente conocida por aquí. Hola, ¿Tal? ¿qué tal? Bien, bien. Otra semanita por aquí. Bueno, es verdad, nos vemos otra vez. Exacto, Esta vez han cambiado las tornas. es verdad. ¿Qué tal? Pues bien, aquí esperando a ver qué nos cuenta. Bueno, Yo lo que quiero. cómo lleva estos días de Pues mira, confinamiento y... la primera semana es fatal, porque fatal, fatal, fatal. Pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo ya he visto la nueva normalidad como algo que había que vivir y ya está, no había otra. Hmm, Ya bastante bien, bastante, sí. bastante bien. Pero Cuesta bueno, ya está. acostumbrarse, pero sí. Sí. A ver ahora las cuatro fases que nos proponen, cómo se van desarrollando. Qué casualidad que son 4 fases. Exacto, qué casualidad. Siempre, ¿ves? Yo es que siempre lo digo, la cuarta fase es la clave. Exacto. Bueno, fíjate que viene muy hilado con esto de las 4 fases. Y para quien no conozca la novela, o para quien no te conozca a ti, Ujú. hablan un poco de qué va. Pues, a ver, cuarta fase es un libro de ciencia ficción eh, que va sobre zombies, reencarnación y vikingos. Es lo que siempre suelo decir, que la gente dice, madre mía, reencarnación, vikingo Sí. y zombies. Y sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la historia pasa unos 20 años más adelante, contando desde aquí, o de 2018, mejor dicho. Y nada, una sociedad posapocalíptica, ha habido un virus, no sé de qué me suena, muy contagioso, y solo que, bueno, la gente, pues cuando muere, se levanta convertida en zombie, ¿no? No llega a ser una persona en sí, simplemente es un ser que necesita comer, ya está, no hay más. Y lo importante de esta historia es que las dos protagonistas tienen un pasado en común que van recordando a medida que, bueno, se va sucediendo la historia. Y ahí es donde entra la reencarnación, porque son personas reencarnadas de ese pasado en conjunto que van recordando, a medida que van recordando, pues bueno, van luchando entre, con muchos grupos y con muchas zombies. Unos cuantos. Sí, unos cuantos, unos cuantos. Bueno, y yo me acuerdo cuando vi el anuncio de que se publicaba 4 fase y pensé zombie y vikingo. Sí. Vale. Pero porque esta historia tiene también su pasado, un poco también está reencarnada. Y era en un principio un fanfic en Wattpad, ¿verdad? ¿De Efectivamente, qué serie? te lo digo. Era un fanfic, mezclaba parte de los 100, que sería el pasado, en este caso ya la parte de los vikingos, y Fear the Walking Dead, que de ahí pues viene toda la trama de los zombies. Sí, lo imaginaba. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió este crossover cuando empezaste con el fanfic? Vale, pues para explicar un poco cómo surge la idea hay que remontarse a la muerte de un personaje en los 100, que fue muy dramática y fue una revolución, vamos, una revolución que formó todo el fandom y la comunidad LGTB porque fue como un ataque prácticamente directo. Entonces ahí, aparte de todo lo que, bueno, todo lo que hicimos, eh, surgió la idea, ya sabéis que el personaje, la actriz, se fue a otra serie, estaba en otra serie trabajando, que es Fear the Walking Dead, ¿no? Y la gente empezó a imaginarse una realidad alternativa en el que el otro personaje de los 100 acababa en Fear the Walking Dead también. Entonces, Me acuerdo. sí, Lexa, que es el personaje de los 100, que en fin es la que tiene el final trágico, Alicia de Nancarey fue cogida para Fear the Walking Dead bajo el nombre de Alicia Clark. Entonces, era un poco, ¿no? Ya sabéis que Lexa es el ship de los 100 y toda la problemática, la polémica que hubo. Entonces era curioso, ¿no?, que se llamase Alicia Clark.
Pues la gente pensó, bueno, pues hacemos un crossover ahí, lo metemos todo y que el Isa Taylor pues ahora se vaya a Fear the Walking Dead bueno, encarne a el Isa, ¿no? En este caso era Lex. Entonces, bueno, ahí hice yo como una idea, cogí la idea y digo, pues mira, me gustan las dos temáticas, voy a meterlas dentro y encima que puedan recordar ese pasado que tuvieron en una vida alternativa que sería la de los 100. Ese era el fanfic. Y ya pues bueno, ha evolucionado lo que es hoy. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Wattpad? en WhatsApp. Hasta que luego Madre ya mía, empezó el proceso con la editorial. yo creo ¿Llegaste a que terminarlo sí, o...? lo llego a terminar allí y creo que más o menos estuvo 1 año y medio, cerca de 2 años. Ah, mira. Bueno, está Estuvo bien. bastante tiempo, sí. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? Desde que se te ocurre la idea de hacer el crossover hasta que empiezas ya con lo que es la trama y personajes. Pues fue prácticamente la idea, la tengo un día y al día siguiente ya la estaba escribiendo. No tenía un guión, no tenía nada preparado, yo simplemente iba escribiendo lo que se me venía tal y estuve escribiendo de seguido hasta el capítulo más o menos 10-11. En el 10-11 hice un parón debido a muchos problemas que tuve y ya a partir de ahí escribir fue muy complicado precisamente por todos esos problemas que había en mi vida en aquel momento. Entonces, hasta que completé la obra pasó prácticamente 1 año. Fue largo, pero por eso, porque había periodos de meses en el que no escribía nada. Mm. Y en cuanto a la creación de los Los personajes, personajes, al bueno, tratarse de un es un fanfic, fanfic. ya más o menos tienes un poco el trabajo hecho, pero al ser un crossover, ¿con qué personajes te quedaste? ¿Más de una serie, de otra? Luego de todos esos Claro. personajes, ¿has cambiado alguno desde que lo editaste con la editorial o se ha mantenido más o menos igual? Pues verás, yo cogí los personajes principales. La mayoría son inventados, los que están, digamos, viviendo en el presente, ¿no? Porque al fin y al cabo era una realidad alternativa, aunque los personajes de Fear the Walking Dead sí estaban ahí. Yo realmente la serie he visto la primera temporada y la segunda mitad más o menos, entonces no quise coger muchos rasgos de ellos, simplemente el físico, quizás 2 o 3 pinceladas de su personalidad y el resto inventarla. Los personajes de los 100 que acabarían siendo, bueno, estando por ahí metidos en la trama, esos son completamente inventados, pero sí es cierto que en un primer momento los flashbacks, por así decirlo, sí era todo igual que los 100, tanto la personalidad como los hechos y tal, que eso es el proceso luego complicado en la edición, porque tuve que cambiarlo todo. Y en la edición en sí no cambié tantas cosas del presente, ¿no? Porque yo creo que todos los personajes desde que empiezan hasta que acaba tienen una evolución y cambiar lo que les hace ser ellos mismos no lo veía bien, así que eso sí se quedó tal cual. Vale. Y luego cuando ya te Ya contacta Bárbara para publicar y tal, explicar y y tal. dijiste, vale, tengo que cambiar esto, ¿por qué te decantaste por Vikingos? A ver, tenía que ser algo que tanto el lector que viniese de Wattpad y que ahora leyera el libro se diera cuenta de en qué momento estábamos del fanfic, por ejemplo, pero lo suficientemente cambiado para que cualquier persona nueva que lo lea, que no tenga ni idea de su pasado, pues bueno, no le resulte chocante y se entienda. Entonces estuve pensando, ¿no? Me encanta la historia y, y bueno, hay una parte de la historia que no es muy conocida porque apenas se cuenta, es más bien algo que tú empiezas a saber cuando investigas y es que los vikingos fueron los primeros de los que tenemos constancia que llegaron a Norteamérica. Entonces, buscando similitudes que se pudieran asimilar a ese pasado del fanfic, encontré la similitud ahí. Por un lado, pues bueno, sería Sky Crew. La gente que no haya visto la serie no lo va a entender, pero Sky Crew serían los vikingos que vienen de otra parte y aparecen en esa tierra que creen en un primer momento que no hay habitantes, que está despoblada, pero se encuentran la sorpresa de que sí. Y esa sería pues la tribu Inuit, que serán los que estaban en aquel momento en la parte de Canadá, en la península de Labrador. Entonces esa fue un poco por lo que me decanté por ese periodo de la historia. Además está muy bien también porque da la casualidad que La que coinciden los coinciden los clanes clanes vikingos vikingos. y también Efectivamente, clanes de The Hundred. exacto. Entonces, no sé si lo conocías de antes o cuando investigaste Sí. dijiste, anda.
Muy bien. Lo conocía de antes, porque a mí toda esa parte de la historia me gustaba. Entonces, en cuanto Bárbara me dijo que había que cambiar y tal, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa idea. Tuve otras, por si esa no valía, pero al final Bárbara lo vio bien y es la que desarrolló. Muy bien. Y también bueno, al menos conforme yo leía el libro y veía, iba avanzando, no sé si son guiños que tú hiciste aposta, pero yo por lo menos lo entendí así, guiños a la serie original. Sí, Por ejemplo, no sé si el, el que más me viene a la cabeza es el del mapache. Porque, bueno, no sé si, imagino que tú estando en el fandom de los 100 conoces las típicas similitudes entre y fotos que comparan el exactamente, Exa con los mapaches. Entonces no sé si exactamente. lo hiciste aposta o hay alguna otra historia A detrás ver, de eso. sí, no, hay una historia detrás, pero sí es cierto que algo muy representativo de Lexa es el mapache y quería de alguna manera enlazar, ¿no?, ese pasado que tenían en común con ese presente a través del mapache. Luego a Bardi yo tengo una historia muy curiosa porque en un primer momento yo pensé en un perro, ¿no? Yo tengo un perro y ese perro para mí es prácticamente mi vida, yo no me separo de él. Entonces yo quería que Bolet, bueno, sí, Eliza, no Bolet, tuviera una mascota y ese vínculo con esa mascota. No iba a ser un perro, entonces pensé, digo, un mapache. ¿Por qué un mapache? Aparte de por todo el tema de Alexa, yo tengo una experiencia con un par de mapaches que me encontré un día y, y que siempre la cuento porque la verdad es que es curiosa, si queréis os la cuento. Sí, sí. Además que ¿dónde has encontrado mapaches tú en tu vida? Yo en 2014 fui a estudiar en verano a Canadá y allí en Toronto me quedé en el Ah, Trinity sí. College, ¿vale? Ahí son Y muy comunes. sí, y había un parquecito al lado del college y el primer día, tú sabes, cuando llegamos, en fin, las charlas con los monitores, con los profesores y tal, nos dicen las normas y una de las normas que nos dicen es que por de noche no vayamos al parque porque, en fin, pasan cosas y de allí, pues en aquella época, pues bueno, no, yo por ejemplo no tenía un teléfono con datos ni nada y si teníamos que contactar con el college iba a ser más complicado, entonces había que evitar el parque. Yo un poco como la protagonista, a mí no me gusta seguir las normas. Entonces, al tercer cuarto día de estar allí en el college, para ir a buscar la cena, yo mirando el mapa digo, bueno, pues si voy por el parque es mucho más corto que si voy por la otra zona. Pues nada, yo me Sí, meto en el sí, parque. siempre pasa. Sí. Y al principio todo bien, ¿sabes? Estaba oscuro, ¿vale? Era de noche, tal. Y mientras iba andando por un caminito de tierra, de repente empezó a escuchar unos ruidos. Eran ruidos muy extraños, pero parecía una persona. Ya me empezaron ya me empecé a asustar, ¿no? Y a recordar pues, lo que habían dicho los monitores, que si no teníamos que salir, yo ya andando más rápido, venga a escuchar ruido detrás de mí, cuando me daba la vuelta no había nada. Yo cada vez más asustada, cada vez más asustada. Y allí hay unos pósters que son como unas cabinas telefónicas, pero no exactamente iguales. El caso es que si tú le das al botón, la Sí. policía, la ambulancia, tal, van directamente Vale. al sitio. Vi uno a lo lejos y salí corriendo hacia allí y digo, bueno, pues si por lo menos me pasa algo, sabes que se quede la constancia de que estoy aquí. Y cuando llego al poste me doy la vuelta para por lo menos, yo qué sé, saber qué es lo que me estaba Sí. persiguiendo. No había nada. Pero de repente veo que de un árbol a otro pasa una cosa grande, más grande que un gato, corriendo y se esconde detrás de otro árbol. Ya me quedé yo parada y extrañada. Sí. Y ya me acerco y era un mapache con su, en fin, su cría y estaban buscando comida a los pobres. Al día siguiente, yo ya más tranquila, Qué cuento lo que bonito. había hecho, me cayó una bronca enorme, claro, pero bueno, yo quería investigar ya sobre los mapaches, ya me contaron eso, que allí son muy comunes y están en la calle, pues como podemos encontrar aquí los gatos. Y además son súper inteligentes, son capaces de imitar ciertos sonidos humanos y luego si tú los crías, si tú los enseñas, pueden abrir puertas, pueden responder órdenes, responden a su nombre, que básicamente es lo que hace Shima, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, por eso, al saber que un mapache puede hacer ciertas cosas, pues dije, mira, la mascota ideal para Para, Evolet. para un apocalipsis también. Bueno, eso ya es un poco más complicado. Sí es cierto que es difícil llevar una mascota en una apocalipsis, pero sí. ¿Y por qué Shima? ¿Tiene algún sentido su nombre? Shimo, sí. Sí. En original Aparte era del que se le da en la novela.
me refiero. Claro. Entonces no, es simplemente porque la abreviación de Uchima, que es Vale, una palabra Inu, vale, vale. significa comandante o jefe de tribu, y entonces era esa similitud para Sí, luego lo que más adelante se ve y tiene su sentido. vale, vale, vale. Ya empieza a encajar todo. Vale, qué más curiosidades sobre tanto el proceso de escritura como todo lo que rodea el cuarta fase? ¿Tiene alguna curiosidad que diga, ay, me apetece contar esto? Curiosidad, a ver, voy a pensar. O anécdota, cualquier... Pues mira, empecé a escribir el fanfic en un balneario, Mira. ¿vale? A la misma vez que yo iba escribiendo el fanfic y también empecé a aceptar mi propia sexualidad, que eso es importante. Así que un poco sí que me sirvió para salir del armario. Y luego la propia publicación del libro a mí me sirvió porque me pilló justamente la noticia cuando me contacta Les Editorial para publicarlo. Me pilló en un momento muy duro con todo al respecto de salir del armario y tal. Y me ayudó mucho a superarlo y a estar mejor conmigo misma. Así que yo a Les Editorial le debo bastante, no solo por el libro. Y ya está. De anécdota ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero seguro que hay. Bueno, ya no las cuentas, aunque sean tus redes sociales. Sí. Vale. ¿A qué personaje le tienes más cariño? Uh, Eso es complicado porque hay muchos personajes a los que le tengo mucho cariño, pero quizá la que más sea Nadia. Nadia es mi personaje favorito dentro del libro. Y creo que es un personaje que siempre está por ahí, pero es la gran incomprendida, por así decirlo. Y no sé, yo creo que si yo viviera en ese mundo, yo sería súper amiga de Nadia. Así que le tengo un cariño especial a ella. Sí, también me acuerdo que fue de los personajes que más me llamó la Sí, atención. Sí, 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 porque le además coge cariño. sin ser protagonista, porque realmente las protagonistas son Eppolet y Alison. Sí. Yo creo que luego hay dos que son también las más importantes, que son Nadia y Lía. Y para mí son Justo las, estaba pensando, sí. sí, son con las que yo creo que, no sé, se llega a empatizar muy bien, quitando a las principales. Además que muchas veces los secundarios son los que se llevan luego Sí, más cariño del público. es verdad, es verdad. Yo creo que sí, porque además hay mucha gente que ha leído el libro, le encanta el personaje de Lía. Sí. Y sí, sí, así que son esos personajes que, bueno, marcan un poco. Otra cosa que me acabo de acordar, así a modo curiosidad, Ujú. que me hizo mucha gracia fue, sin entrar en spoilers, Sí, los personajes llegan a un terreno en el que se dan cuenta de que ujú. había un concierto. Vale. Y Sí, entonces luego se dan cuenta de quién es el concierto, o por lo menos uno de las personas del sí, concierto. uno de los participantes, sí. Sí. Porque, ¿por qué? En Porque general, es porque la ¿por qué cantante, esta ¿no? cantante y por qué pensaste, mira, voy a meter un festival de música? Porque creo que mm, quería causar ese impacto. Es decir, por ejemplo, el virus que estamos viviendo ahora es un virus que nos tiene en casa encerrados, ¿no? Pero no ha pasado nada, digamos así, como rápido, ¿no? Sí. Sino ha sido un proceso más o menos lento, aunque desgraciadamente haya muchas personas que, bueno, les ha pillado y tal, pero este virus, sin embargo, no tuvo ese proceso, digamos, de se van dando casos y puede llegar a la pandemia y la OMS está ahí, no, este virus aparece y prácticamente en cuestión de un par de semanas arrasa con todo. Entonces, claro, hay personas, por ejemplo, que te puede pillar en un festival o en una convención. Entonces yo quería algo que impactara. No solo a los propios personajes, ¿no? Que bueno, cuando se dan cuenta de que hay un recinto amurallado, bueno, vallado, en el que hay un montón de zombies convertidos, no solo que ellos mismos se sorprendieran, sino el propio lector de decir, madre mía, que en fin puede pasar cualquier cosa. Y luego el cantante era un guiño, o sea, una de mis cantantes favoritas, no es por otra cosa, pero también creo que esa cantante es muy fácil de distinguir. Tú te imaginas tu Da igual que esté muerta, ¿no? mental, Que esté... claro, pero en fin, por ejemplo, la Sí. coleta, eso es una cosa muy característica suyo. Entonces dije, mira, Bueno, no yo sé si creo quieres que decir el nombre de la cantante, por si acaso. Ariana,
Ariana Grande. Vale, lo digo para que la gente ponga ya imagen, la Sí, imagen de zombies y estáis en todo. Ariana Grande, tenéis esa imagen, entonces claro, es la única, digamos que aunque esté en fase zombie, sería fácil de reconocer. Sí. Además, no sé, claro, bueno, en ese momento cuando lo leí, no sé si, no sabía qué pensar, si decir esto es un guiño cómico, tiene un toque oscuro, porque además le pasó también algo chungo en un concierto a Ariana, que lo tuvo que cancelar. Sí, eso Entonces, como, lo escribí no antes, sé, no, no no, sé lo escribí por qué antes de va que más. pasara eso. Ah, Lo vale, escribí vale. antes de que pasara eso. O sea, si, posiblemente si me hubiese pillado de la fase de escritura o de edición tras el suceso, Sí, puede que lo hubiese cambiado. Pero bueno, sí. Bueno. ahí sí que... Por lo menos que quede constancia de que fue pre Sí, sí, suceso. no, no fue después, no fue después. Vale, que de tus personajes, así en Ujú. general, pero bueno, más en concreto de las protagonistas, ¿con Sí, quién te identificas más? con Évole. Eso además es que es una cosa que siempre digo. Soy muy Évole y Évole tiene muchísimo mío. Ya empieza nada más empezar el libro que dice que odia las normas. Ya va por ahí. Ya te digo, yo siempre digo que Cuarta Fase, además de ser un libro de ciencia ficción, de zombies y tal, era el propio viaje que yo estaba haciendo en la vida real. De una manera yo quería transmitir a través de los personajes, no de los sucesos, porque evidentemente no me ha pasado nada como lo que les pasa a ellos, pero sí un poco de alguna manera trasladar eso que yo estaba sintiendo, descubriendo y aprendiendo, ponerlo y enfocarlo pues de alguna manera entre ellos y que al final pues sea un aprendizaje, porque yo creo que es un viaje que hacen tanto real, porque viajan, ¿no?, de por varios estados y tal con un objetivo, al mismo tiempo que un viaje, no, no lo llamaría espiritual, pero sí de aceptación y de aprendizaje propio, que era lo que yo estaba experimentando. Además, porque también recuerdo que Ébolet es justo, todo el mundo está como pasándolo mal con el apocalipsis, sin embargo ella es como que se libera. Exacto, exacto, porque claro, tú tienes que tener en cuenta que Bolette es un personaje, ¿no?, que tenía en el momento en el que se desata el apocalipsis, ella no tiene una vida normal, por así decirlo, y se siente siempre presionada y atada, que era un poco como yo me sentía cuando empecé a escribir el libro. Entonces yo me planteé, digo, ¿cómo viviría yo un apocalipsis zombie? Y sería tal cual, ella lo vive. Yo para mí, a lo mejor ahora no tanto sería una liberación, ¿no?, porque bueno, pero sí es cierto que me lo tomaría de una manera que quizás no sea la normal. Ah. Cada vez que realmente estas cosas nos pillan y nunca sabemos cómo reaccionar hasta que estamos en el momento. Exacto, eso es así. Y precisamente, si tú estuvieras en el apocalipsis de cuarta fase y estuvieses en Ujú. el equipo de Evolet y de Allison, eh, ¿cuál crees que sería tu función, tu papel? ¿Cómo te desempeñarías? ¿Sobrevivirías? ¿Duraría mucho Mm, tiempo? Creo pensar y quiero pensar que sí. Tengo nociones en fin, de supervivencia y tal, y he hecho, he estado en campamento y demás, entonces yo creo que esa parte la llevaría bien. En cuanto a conseguir recursos, creo que también estaría bien. No llevaría bien el tema de tener que estar corriendo continuamente, porque como tengo asma, pues a lo mejor por ahí sí me pillan. Pero creo que en lo demás, más o menos, yo creo que más o menos sí que podría conseguir sobrevivir bastante tiempo. Nunca se sabe, ¿no? Porque a lo mejor a la vuelta de la esquina hay un zombie y se acabó. Pero bueno, también tengo la katana de Michonne, que yo soy muy fan de Walking Dead. Así que esa viene conmigo fijo. O sea que entonces tu arma de elección sería la katana, ¿no? Sí, sin duda, la katana. Bien, bien. Bueno, yo lo de correr también lo llevo mal, o sea que Es que creo que ahí sí nos pillan. Ahí tendríamos que no usar estamos muy preparados fuerte. para No, esto, la verdad, hay que entrenar, hay que entrenar. por si acaso. Vale, si hicieran una serie o una peli sobre cuarta fase, ¿quién te gustaría que fuesen las actrices principales? Las principales, ¿no? Porque como yo tenga O, que... o por lo menos los personajes más importantes. Vale, a ver. Evolet sería, además, esto lo he decidido hace muy poco porque he empezado a ver una nueva serie que si no a nadie está viendo la voy a recomendar en 2 segundos. ¿Sabéis quién es Taylor Hickson?
No. Sale Motherland for Salem, que es una nueva serie que yo la recomiendo muchísimo. Ah, pues mira. Es nueva, va de brujas, pero vamos, mujeres empoderadas, súper fuertes y además hay una pareja LGTB. Así que yo la recomiendo. Pues Vaya, está muy bien. una de las protagonistas, que además su forma de ser y tal me recuerda un poco a Évole, sería ideal para encarnarla. Así que Taylor Hickson como Évole y como Allison, quizá Sophie Cookson. No sé si la conocerás de Gypsy. Conozco la serie, pero... Bueno, de oída. No la he visto, pero sí. Sí, pues Vale, la buscaré. Sophie Cookson sería, yo creo que ideal para encarnar a Allison. Y luego quizá Nadia, no estoy nada segura de quién cogería, porque la verdad es que no lo sé. Pero tiene que ser una actriz de tez blanca, muy blanca, y luego pelo lacio, porque yo me la imagino así, pelo lacio, oscuro, morenito, no tan oscuro, y luego los ojos marrones. Yo creo que me pondría a mí misma de Nadia, siempre lo he pensado. Sí. Y de Lía, la verdad es que no veo otra persona haciendo de Lía que no sea Lindsay Morgan, pero claro, en fin, No se vale, ese no se vale. no vale, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo creo que es la que cogería, pero alguien con unas características parecidas a Lindsay Morgan. Así que bueno, si alguien conoce a alguien así parecido, que me lo recomiende y así ya le echo yo un ojillo. Que vayan llegando las recomendaciones Exacto, por que los vayan comentarios. recomendando. Exacto. Vale. Luego, a las protagonistas, tanto a Évole como a Alison, aunque bueno, en un apocalipsis a lo mejor no hay tanto tiempo para leer o ver series, pero ¿qué le recomendaría? ¿Qué crees que le gustaría a Évole? De libro O de serie, lo que o creas de tú que le puede serie. gustar. A Ebolet, mira, hay un libro que la verdad es uno de mis favoritos que me leí hace ya bastante tiempo, que se llama Cenizas, de Ilsa J. Vick, y trata un poco de supervivencia y no son zombies exactamente lo que salen, pero creo que a Ebolet eso le encantaría, porque además rompe mucho las Verdad. normas, etcétera, etcétera. Entonces ese libro yo creo que se lo recomendaría a, a Ebolet. Y de serie, yo creo que a las dos, la serie que estoy viendo ahora, porque el tema de que haya un cast entero de mujeres y trate los temas que trate y tal, eso le gustaría a las dos, sobre todo a Ebolet, que se sentiría reflejada en el personaje de la actriz que he dicho antes. Y de película, a Ebolet le recomendaría Sucker Punch, que es muy ella. ¿Y a Y Alison? al, Alison. Alison es más complicada en este tema, que Alison es como mucho más light, mucho más soft. Sí. De la serie sí le recomendaría la misma. De libro, quizá la trilogía de Divergente, porque creo que ella empieza siendo un personaje muy triste y acaba con la misma evolución, más o menos. Así que le recomendaría Divergente. Y película, la verdad, cualquiera cómica o cualquiera romántica. Sí, Fíjate y ya que está. Ya está. justo que estabas diciendo que Alison es como muy soft, pero por Ujú. ejemplo a mí me gusta mucho la evolución que tiene en el libro. Sí, Es como que Evolet no evoluciona tanto, pero sí que se abre más. Sin exacto. embargo, Alison evoluciona mucho más y me parece muy interesante la evolución que tiene Alison. Y luego el contraste, bueno, contraste desde mi punto de vista con su reencarnación. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque Evolet sí se mantiene más en una línea, digamos, constante, ¿no? Quizás lo que dice, ¿no? Al final, pues sí se acaba abriendo un poco, abre la mente y se relaja, por así decirlo, pero sí tiene mucha similitud con su pasado vikingo. Sin embargo, Alison no. Alison era de una forma completamente diferente en su pasado vikingo, que tiene que intentar un poco recordar e incluso reajustar con su nuevo yo. Y sí, la verdad es que fue un personaje mucho más complicado de trabajar y de desarrollar que Évole. Y hay una parte hay alguna escena que recuerde o alguna parte de la novela que te costase más y hay alguna que te gustase mucho escribir.
Así A ver, intentando sin spoiler o hasta donde tú vale, quieras hay, contar. sí, hay una parte porque a mí, la verdad, no escribir sobre zombies no me supuso ningún problema. Hay mucha gente que me llega y me dice, he tenido pesadillas por tu culpa. Yo, bueno, sí he tenido pesadillas, pero que no le he hecho mucha cuenta. Pero hay una escena en concreto que ocurre en un hospital, Sí. en una planta, en concreto. Esa sí, esa me costó mucho escribirla Yo creo que fue de y las más, al sí, menos de la chocantes, muerte sí. y sí, chocante. Y luego, esa sí es la única que yo diría que me da un poco de miedo. Incluso escribiéndola, en fin, ni imaginándola era complicado. Y luego una escena que me guste mucho, quizás sea, yo creo que mi favorita es la del escenario, precisamente, la de, esa me gusta bastante. Em, Quizás es que todo el tema en general del pueblo fantasma, toda esa secuencia de escenas me gusta mucho, ¿no? Porque es como salen de una realidad, se meten en otra, pero bueno, no es tan buena como parece, ¿no? Mm. Y bueno, la de cuando están en Canadá, que se quedan precisamente en el Trinity College, la habitación donde se quedan Ewolet y Allison era mi habitación cuando yo estuve estudiando allí. Que ese es Ah, un guiño que metí. pequeño guiño, ¿no? Sí, sí, sí. Esa, bueno, todo eso pues también me gusta. Y esa escena, la escena que va justamente antes, junto cuando entran a Canadá y tienen el problema con el grupo que hay allí, esa escena sí Sí. me costó bastante también describirla porque todo el tema de qué es lo que les pasa, eso fue complicado. Pero sí. Además también me acuerdo una escena que Una también escena que también dije dije, uff, que miedo, bueno, normalmente no me suelen dar miedo ni las novelas ni las pelis de zombies, pero sí que digo, uff, no me gustaría estar en esta situación, ¿eh? no, Un poco más avanzado, mm, una escena así muy turbia. No quiero decir muchos spoilers, pero sucede como en una boca de metro. ahí, 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 ahí. Para quien lo haya leído, imagino que sabrá qué escena es, pero yo creo que esa y la del hospital fueron las que más dije, no me Sí, gustaría estar ahí. estar ahí. Las peores, por así decirlo. Y esas son las que más me costaron escribir porque fue un proceso entre cuando lo tienes que imaginar y luego ciertos aspectos que tienes que describir, fueron complicadas. Yo creo que las más complicadas de toda la obra. Pero bueno, luego quedaron guay. Sí. Vale, ¿qué te voy a preguntar más? Eh, ¿Normalmente escribes este tipo de historia o es la primera vez que escribes algo así de zombie que encima mezcla reencarnación y tal? De reencarnación sí, era la primera vez que escribía algo así, de zombies no. De hecho, eso no ha visto la luz, lo tengo guardado. Pero sí empecé yo una historia de zombies un par de años antes que yo creo que cuarta fase, en el que el grupo principal también era un grupo enorme, no sé por qué me complicó tanto, pero bueno, salía de un centro de reformación. Y entonces la protagonista, que esa sería un poco Evolet, pero más joven, Mm. era quien llevaba el peso de todo. Y ahí también hay escenas, no escogí ninguna, la verdad, ni me basé en nada de lo que escribí previamente, pero, pero sí había escrito sobre zombies. Y normalmente, bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con fantasía. Escribo también fantasía y ciencia ficción, pero de este tipo. Por ejemplo, ahora estoy Mm. trabajando en una historia de vez en cuando tengo un poco más de tiempo, en el que trato el tema de qué pasaría si esos dioses mitológicos que siempre, en fin, hemos estudiado y hemos visto y tal, Sí. existieran de verdad y son esos extraterrestres que hoy día, pues, en fin, la gente cree que hay esos avistamientos y tal, y qué pasaría si de repente, pues bueno, deciden que ya es hora de recuperar la Tierra. Es un poco, esas son las temáticas, son mis temáticas extraterrestres, son mis favoritas para escribir. Vale, o sea que te vas más por lo sobrenatural o fantasioso, ¿no? Sí, sí, Vale, sí. ¿y tienes así algún proyecto entre manos? Pues cuarta fase 2 me lo voy a Venga, dejar anda. por ahí. Yo pensé que lo había, pues mientras lo iba leyendo pensé, ¿tendrá segunda parte o acabará de manera autoconclusiva? Y cuando lo terminé Real, dije, vale, pues parece que sí, autoconclusivo, o sea que no, que me sí, la equivocaba. verdad
Sí, sí, en un primer momento iba a ser autoconclusivo y dejé un final cerrado y abierto. Yo creo que todas las tramas del libro están completamente cerradas. Sin embargo, bueno, ahí siguen, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hace no mucho, hace unos meses, se me ocurrió una idea y digo, uy, pues mira, podría desarrollarla y la estoy escribiendo. Entonces, hay personas que ya han leído parte y hasta se me ha ido un poco más la olla que en la primera parte, la verdad, pero me está gustando más, además, el proceso de escribirlo, desarrollarlo y tal, porque creo que ahora estoy en un periodo completamente diferente de mi vida y quiero hacer otro viaje. O sea, digamos, cuarta fase tenía un viaje y ahora quiero hacer otro. Entonces, bueno, a lo mejor con un poquito de suerte lo veremos también publicado. ¿Y nos puede adelantar un Un poco poco algo de la trama sin dar muchos detalles? los detalles. O por qué camino van a ir los personajes? Pues imagino que Pues son los mismos sí, personajes, ¿no? son los mismos personajes. Digamos que a una de las protagonistas le va a pasar algo completamente inesperado que lo va a cambiar todo. Y es un poco, va a haber una separación grande entre una parte y otra y será un viaje que tengan que hacer al mismo tiempo varios personajes y diferente, porque, en fin, va a haber cosas que van a cambiar completamente, va a ser muy, muy diferente. Pero bueno, yo lo Muy bien. llamo, yo lo llamo, o sea, si cuarta fase fue una evolución, cuarta fase 2 sería involución para hacer una evolución. ¿Y tienes pensado un título o de momento cuarta fase 2? Hay pensado un título, lo que pasa es que no sé si lo puedo decir. Vale. Por si acaso. Bueno, y de los personajes, y hablando un poco de ellos, Ujú. ¿con quién no pasarías el confinamiento? ¿Y con quién Uy, sí? ¿con quién no? ¿Con quién no? Con Denzel. Es imposible que yo pase un confinamiento con ese hombre porque me parece un hombre muy autoritario y muy cerrado de mente. Así que sería imposible, sería imposible. ¿Y con quién sí? Con Lea y con Nadia. Yo creo que son las que elegiría para pasar un confinamiento porque las dos creo que son personajes muy positivos, ¿no? Que ayudan Mm. a los protagonistas a llegar a cierto, bueno, a que se den cuenta de ciertas cosas o incluso a que actúen. Y creo que personas así son las que son las ideales para pasar un confinamiento de 2 meses encerrado en una casa. ¿Quién crees que lo llevaría peor? Uy, Ebolet. Vale, ¿verdad? Ebolet por las paredes y vamos, yo qué sé, Ebolet además se lo saltaría seguro. Yo estoy convencida de que ella se Yo saltaría el también. confinamiento y sería con la moto. Es que seguro, seguro. Sin Y ya mascarilla, está. sin guantes, sin nada. Y ya, bueno, que va. Las gafas de sol como mucho puestas y para adelante. Y ya está. Y que quizá lo llevaría mejor. Uf, no lo sé, la verdad. Creo que la propia Nadia. Tú a Nadia, si le pones una buena despensa y cosas para entretenerse, es capaz de montarse una fiesta todos los días. Así que yo creo que ella lo llevaría bien. Sí, sí. Yo más o menos Yo coincido he también coincidido también con con lo lo de de Ébolet. fijo. Sí, a Ébolet Se me fijísimo. ha encantado. Sí, ¿Y qué más? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. eso. Si no, para aprovechar, claro, que vamos aquí leyendo poco a poco. Y bueno, ya hemos comentado antes que cuarta fase empezó en Wattpad. Ujú. Eh, ¿Tienes más historias en Wattpad? ¿Sigues utilizándolo? ¿Lo dejaste? O... Pues mira, he estado aparcado muchísimos meses, porque la verdad tenía una historia ahí también un poco de ciencia ficción de otro ship, porque yo escribo mucho fanfic. Y está ahí, la idea la tengo y solo tengo que desarrollarla. Lo que pasa es que también, ¿sabes qué pasa? Que yo empiezo a escribir una historia, me empiezan a pasar ciertas cosas en mi vida que no puedo controlar, pero que me hacen no poder escribir. Entonces, bueno, esa historia pues ha quedado un poco ahí, pero ahora está retirada porque quiero leerla, quiero corregirla, ampliarla y seguirla, porque la verdad es que era una idea que es bastante innovadora y, en fin, nueva, ¿no? Y hasta luego también tengo una historia de fantasía, que esa es, digamos, no es un fanfic, esa sí es, todos los personajes son propios, no me baso en nada. Y, y nada, ya hace, cuando empezó el confinamiento, pues empecé a subir también una historia, eso sí es un fanfic, eh, pero ambientada, digamos, en un periodo normal,
¿sabes? Más bien romántica, no ciencia ficción, y en un periodo normal en el que, bueno, la protagonista va a la universidad y se enamora de su profesora de filosofía. Y ya está, pero ahí van los tiros. Seguro que me gusta esa historia. ¿Y cómo te contactaron desde el editorial? Pues ¿Cómo cuando, fue el proceso de trabajar con ella? fantástico, la verdad, no tengo ningún tipo de queja. A mí me contactaron primero por Twitter, cuando no estaba la cuenta del editorial, era otra, y bueno, me contaron un poco que tenían un proyecto entre manos y si podían mandarme un correo, ¿no? Para explicarme un poquito más y ver si podemos llegar a un tipo de acuerdo. Le pasé mi correo y nada, cuando ya descubro que es una editorial que estaba a punto de salir, que querían publicar pues a escritoras noveles y tal, bueno, yo es que no podía hacer una idea de cómo me puse ese día. Y nada, yo súper feliz, súper contenta, obviamente dije que sí y tal, porque bueno, habían leído el fanfic que se estaba publicando y todavía no iba ni por la mitad y, y tal. Y bueno, pues empezamos con el proceso, ¿no? Yo empecé porque ahí justamente me pidieron un parón, pero eso me dio en fin, la inspiración para seguir un poco. Así que seguí, tuve que recortar mucho porque iba a ser mi idea original del fanfic iba a ser muy larga. Pero bueno, hubo que recortar y hubo que cambiar el final, porque el final no iba a ser exactamente ese. Ah, Pero, pero bueno, bien, bien. La verdad es que sí, además trabajar con el equipo del editorial es una fantasía, yo siempre lo digo. sí. Y son súper atentos, no sé, al fin y al cabo, porque yo no sé cómo será trabajar con otras editoriales, pero a mí me han comentado que hay editoriales que son mucho más frías, ¿no? Y tal, pero les editorial para nada. Además son muy rápidas contestando. Yo, por ejemplo, no, porque a mí yo me despisto. Yo como no estoy abriendo continuamente el correo, a mí se me pierden los correos. Soy un desastre para eso, la verdad. Pero bueno. Y de lo que has publicado con esa editorial, ¿cuál ha sido tu mejor recuerdo, tu mejor experiencia desde Pues que mira, salió publicado? pues la primera presentación que hice de cuarta fase, que fue en Madrid, que yo iba con mi mejor amiga que está por aquí por los comentarios, y hicimos un pequeño teatrillo, ¿no? Yo que hacía la presentación, pues nada, yo estaba allí esperando tal, y, y de repente entraba Lía en acción, como si hubiese atravesado un portal del tiempo, hicimos ahí un pequeño teatrillo que quedó muy bien, la verdad. Qué guay. Y sí, aunque yo estaba nerviosísima, pero Ya, allí conocí, entiendo. conocí a los que actualmente son mis mejores amigos y la verdad es que yo lo pienso y digo, yo creo que sin la oportunidad de haber publicado cuarta fase, la gente que hoy día está en mi vida y que cuento con ellas para todo, hoy día pues seguramente no estarían ahí. Así que yo a cuarta fase pues le debo mi vida actual. Así que yo creo que es lo más importante que me ha pasado. No solo publicar el libro, que para mí, bueno, igual que para ti publicar un libro, yo siempre quería, siempre desde que era chiquitita, yo decía, yo algún día publicaré un libro, pero quieras o no, bueno, es una cosa ahí muy ambigua, ¿no? Pero que de repente tenga Claro. un libro en tus manos que sea tuyo y que la gente lea, que comparta, que comente, que te lleguen mensajes, ¿no? Y tal, y tener la oportunidad de conocer a otras personas que comparten la misma afición que tú tienes, yo creo que es uno de los mayores regalos que a mí me ha podido dar tanto la editorial como el libro. Mm, coincido. Además también ves la gente cuando se acerca a ti y la firma y se van ilusionada. Exacto, Eh, no, eso es fantástico. Yo, claro, yo cuando hice la primera presentación, eh, estaba tan emocionada que yo me acuerdo cuando acabamos el teatrillo que me salí fuera con mis amigos de toda la vida. Y la gente esperando para que yo firmara. Yo fuera y yo, como si no fuera conmigo la cosa, no sé. sí, sí. Me di cuenta, digo, pues me tendré que sentar a firmar los libros, ¿no? Pero muy bien, además cuando veas a la gente que te decía, te leía en Wattpad, te estaba leyendo y justamente lo quitaste, tal, o he venido, yo me acuerdo, no sé si Olga estará por ahí, pero mi amiga Olga que me dijo, soy de Granada. Y yo decía, no puede ser que una persona de Granada haya venido a Madrid a que le firme el libro. Pues sí, pues no sé, esas cosas como que al final te llenan el corazoncito y dices, madre mía, es que, no sé, es una sensación tan agradable que yo lo repetiría mil veces, solo por la sensación. Bueno, y no sé si alguien tendrá alguna pregunta.
De momento, Sin firmar. María, te firmo el libro en cuanto lo veamos, de verdad. ¿dónde te podemos encontrar? Tanto para contactar contigo en redes Contigo en sociales redes como para sociales, como para leerte. leerte. Pues mira, mi WhatsApp actualmente, espérate, se me está esto, el teléfono que a veces me hace cosas extrañas. Mi WhatsApp es DD Harmonizer, que posiblemente lo cambiaré pronto. Y mi Twitter es DD Kiyoko, como Hailey Kiyoko, que creo que aquí la mayoría conoceremos quién es. Pues ese es mi red social. Y luego mi Instagram, lo que pasa es que sí lo tengo privado, la verdad. Aquí soy un poco más reservada. Y bueno, si alguien me quiere escribir un correo, nada más que ponga andreamira09@gmail.com y lo atiendo. Eso sí, no prometo rapidez porque el correo me pierde. Es que el correo soy horrible para el correo, pero por ahí también. Cuando lo lea yo contesto. Vale. Pues si no hay más preguntas, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? Pues dar las gracias una vez más por la oportunidad que el libro me ha dado y me sigue dando. Gracias a todas las personas que nos están viendo, que estoy leyendo ahora mismo los comentarios y nada, que un abrazo y un beso muy fuerte para todos y que seguimos leyendo. Y seguimos escribiendo, aunque sea poco a poco. Exacto, aunque sea poco a poco, pero no pasa nada. Lo importante es que al final se escriba. Para que en un futuro nos volvamos a encontrar en presentaciones y en eventos. Ojalá, Que ojalá, tengo por exactamente. aquí, yo también tengo el libro, por si alguien no lo ha visto, esperando una firma tuya. Yo en mi libro de nivel 10 también está esperando su firma. Llegará, A ver llegará. si coincidimos. Exacto, exacto. Por lo menos después de la cuarta fase de desescalada. Exacto, exacto. Ahí lo importante es exactamente respetar todas las fases para que podamos salir de ellas y no haya quintas fases, ni sextas, ni nada. No ser como Ébolet y cumplir las normas. Exactamente, cumplir la norma. Y ahora sí hay que cumplir la norma. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí si te parece. Muy bien, sí. Y nada, muchas gracias a toda la gente que está viendo, muchas gracias a Les Editorial, a ti, por estar aquí compartiendo este rato conmigo. Y nada, Ya nos ves, vemos en gracias. otra. Nos vemos en otra. Venga, Pues nada, muchas gracias a todos los que han estado por ahí. venga. Un beso, Venga, chao. hasta luego.